Bienvenidos a No quiero ser más adulta, el podcast donde nos quejamos de lo difícil que es la vida adulta. ¿Es posible ahorrar hoy en día siendo adultos? Tengo amigos o conocidos que muchas veces me dicen que no saben cómo ahorrar o que el mundo de las finanzas y las inversiones les parece muy complejo. Para mí el problema no está en si es complejo o no, en si es más o menos difícil, sino que el problema es que nadie nos enseña. Entonces no sabemos ni por dónde empezar ni cuál es nuestra capacidad de ahorro. Considero que debería haber una materia en el colegio que nos enseñe sobre finanzas personales y sobre las distintas opciones que hay para ahorrar o invertir según los objetivos de cada uno. Y eso que yo en el colegio tuve que si la materia de administración financiera, la materia de economía, contabilidad, el debe, el haber, porque aparte fui a un colegio con orientación en economía y gestión. Pero siento que más allá de haber aprendido algunos conceptos básicos, realmente no aprendí ni a gestionar la plata, ni mucho menos a ahorrar o invertir. Siento que el colegio te enseña todo muy hipotético, como si en algún momento fueras a dirigir tu propia empresa y manejaras la economía de prácticamente todo el país. Que debo decir que si algún día tengo mi propia empresa, sin duda contrato un equipo de contadores que me lleve las finanzas, no lo voy a hacer todo yo sola. Entonces lo que me enseñaban en el colegio era como poco realista o era muy lejano y era difícil traerlo a la realidad de mi pequeña economía personal. Encima te daban ejercicios prácticos del tipo: si un banco tiene 100 clientes y cada uno invierte 100.000 pesos por mes, con una TNA del 47,5%. Que para los que no saben, TNA significa tasa nominal anual, que es el interés que vas a ganar en un año por invertir cierta cantidad de plata. Entonces, una TNA del 47,5%, porque tenía que tener decimales, ¿cuánta plata va a ganar cada cliente? Y vos ahí no solo tenías que sacar el porcentaje de ganancia, sino que además tenías que hacer el interés compuesto, porque estos clientes ficticios agregaban plata todos los meses. Prácticamente te ahogabas en números y en ceros, porque llegaba un punto que había tantos ceros que no tenías idea ni qué número era. Y llegabas a un resultado final que más o menos confiabas en que estaba bien y que iba a ser suficiente para aprobar el examen. Ahora, yo entendí el concepto de interés compuesto no en las clases de administración financiera, sino que lo entendí en la vida adulta cuando empecé a pagar un alquiler y tuve que calcular cuánto me iba a aumentar de acá a fin de año. Tan difícil era para el colegio explicarlo con un ejemplo de alquiler, que es una situación bastante común, en vez de con un ejemplo de un banco con 100 clientes. A eso me refiero cuando era demasiado hipotético y ficticio lo que nos enseñaban. Tampoco digo que no aprendí nada en el colegio. Por supuesto que aprendí diferentes conceptos, qué es la inflación, la macroeconomía, la microeconomía, la situación del país, pero le faltaba enseñar con ejemplos y situaciones más prácticas y comunes que le toca enfrentar a cualquier persona. Más allá de quejarme de la vida adulta, tengo otro trabajo que es la edición de video y la producción audiovisual. Así que, si tenés un podcast en mente, necesitas videos para redes sociales, publicidad o motion graphics, escribime a lolaseco@gmail.com o visita mi sitio web lolaseco.myportfolio.com. En mi experiencia personal, aprendí a administrar plata, a ahorrar y a invertir en la vida adulta. En parte porque me tocaron padres que son muy organizados financieramente y como que desde chica me inculcaron las finanzas y el ahorro. Entonces, cuando me tocó hacerme cargo de mi propia plata, más o menos sabía para dónde ir. Por otro lado, fui aprendiendo a medida que iba haciendo y en un proceso donde me iba equivocando e iba aprendiendo de esos errores. Además, también consumía y sigo consumiendo a distintos creadores de contenido que explicaban, por ejemplo, qué es el interés compuesto. Yo acá no les voy a enseñar ni administración financiera, ni ahorrar, ni les voy a decir en qué deberían o no deberían invertir. Pero si quieren aprender, les recomiendo cuentas como Mujer Financiera para aprender sobre finanzas personales, o también hay distintas plataformas que tienen cursos online que se pueden comprar para aprender sobre finanzas y las distintas formas de inversión. De todas formas, si tengo que dar un consejo, tal como lo expliqué en el episodio 2, donde hablo de irse a vivir solo, la base de una buena administración financiera está en tener una planilla de gastos y en tener claro cuánta plata nos entra y en qué la gastamos. De esa forma podemos tener más claro cuál es nuestra capacidad de ahorro y teniendo en cuenta factores como la inflación o los intereses de los bancos y sabiendo cuáles son nuestros objetivos, podemos analizar cómo ahorrar y cómo invertir esa plata de la mejor manera. Al final creo que es algo que tenemos que ir aprendiendo solos y que vamos aprendiendo a medida que vamos haciendo. O sea,
A mí en el colegio me enseñaron a invertir en plazos fijos, UVA. Y ya sabemos que hoy esa opción no es la mejor. También está esa batalla mental con nosotros mismos sobre hacer o no hacer esos gastos hormiga. Entonces vos estás en tu casa pensando si antes de entrar a la oficina pasar a comprar ese café que vos sabes que sale caro, o si para ahorrar plata y no hacer el gasto, te tomas el café instantáneo que tenés en tu casa. Porque siento que en la vida adulta somos cada vez más conscientes de los gastos y de que la plata es limitada. Entonces estás todo el tiempo en ese ida y vuelta de decir si gastar en eso o mejor ahorrar. Obviamente también hay factores externos a nosotros que a veces complican un poco el hecho de ahorrar, como la inflación, los impuestos que aumentan todos los meses, la falta de proyección a nivel país, el hecho de ir al súper y que siempre gastas más que el mes anterior o incluso que la semana pasada. Y la verdad que puede ser muy agotador y muy frustrante tener que lidiar con todos esos factores que no podemos controlar. Así que al final, la vida adulta nos demuestra que la educación financiera es un camino que nos toca recorrer por cuenta propia. Es un proceso de aprendizaje con errores y con algunos obstáculos, pero que no queda otra que ir aprendiendo sobre la marcha. Porque si lo tenemos que dejar en manos del sistema educativo, seguro vamos a saber dirigir nuestra propia empresa, pero no administrar nuestra propia plata. No quiero ser más adulta, pero acá estamos porque no hay otra opción. Eso fue todo por hoy en No Quiero Ser Más Adulta, el podcast donde nos quejamos de lo difícil que es la vida adulta. Pueden dejar sus quejas, comentarios, mensajes y lo que quieran por Instagram a @noquierosermasadulta.podcast y los voy a estar leyendo. Sigan al podcast en Spotify y suscríbanse al canal de YouTube. Gracias por escuchar y los espero la próxima.